Bueno, ya estamos a punto de dar inicio a nuestro Confinados de hoy, así que voy dando la bienvenida a todos y cada uno de los que se van uniendo a esta transmisión en vivo, confinados pero confiados. Una cita que tenemos los lunes, los miércoles y los viernes en las horas de la tarde. Juan Carlos Betancourt se une a la transmisión, a él le damos la bienvenida. Bienvenidos a Confinados. Esperamos que hoy seamos muy edificados con la palabra del Señor. Mario Ospina también se une. Nuri Raquel, bendiciones para ustedes. Gloria Patricia Ortega está con nosotros. Nuri Raquel está en España y Gloria Patricia está en Orlando, Florida. Damos la bienvenida a todos y cada uno. Pueden ya copiar el link y compartirlo. Isabeles. Antonio Padilla también se une con nosotros a esta hora. Gloria Patricia, buenas tardes allá en Florida, Estados Unidos. Ana Lucía también se une en la tarde de hoy a Confinados. Vladi Montoya, buenas tardes, bendiciones. Isabeles, también bendiciones para usted y su familia. Juan Carlos Betancourt, buenas tardes. También a Natalie Restrepo, a Byron Gil que se une también. Bienvenido en la tarde de hoy, Natalie Restrepo, a todos los que van uniéndose. Copien el link, compártalo, ya sea por Facebook o ya sea por WhatsApp. Viviana Palacio, buenas tardes. Así es, hoy tenemos la enseñanza de la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir un tema que se llama Vivir muriendo, y es una de las paradojas de la vida cristiana. Desde la estrella nos saluda Byron. Buenas tardes, Byron. Janet, buenas tardes. Hablaremos de una de esas paradojas. Cuando hablo de una de esas es porque el Evangelio contiene muchas paradojas. Mabel, buena tarde. Javier, el Señor le bendiga también. A Lucila Ruiz, a Maribel Betancourt, también le saludo en la tarde de hoy. A Luz y Luna, buena tarde, Luz y Luna. Patri González, buena tarde. A Cristian Camilo Arango, que también entra. Luz Mari Álvarez, también allí en Cartagena. Saludos y bendiciones, Luz Mari. Paola Álvarez, buenas tardes. El Señor le bendiga. Desde España está Paola. Un saludo a los que están en España. Ana Lucía, así es. Estamos confinados pero confiados. Y el confinamiento se extendió y creemos que se extenderá más. También damos un saludo a Patricia Amparo Naranjo, a Fabiola Gómez. Buena tarde para todos y cada uno. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Buenas tardes, Lucy Luna. Abrazos, Lucy Luna. César Sierra se une. Harold está con nosotros. Harold Chaparro, buena tarde. Bendiciones también. Un virtual abrazo para todos. Fabiola Gómez, bendiciones. César Sierra, buenas tardes también. Yo espero y confío en el Señor y es mi oración que cada uno de los temas tratados sean para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque pues soy pastor de las Asambleas de Dios, del Ministerio Verdad y Vida, estos temas son para todo el pueblo del Señor. Aunque también un muy especial saludo a todos los hermanos de Verdad y Vida, especialmente los de la sede de Envigado, pero creo que es la palabra del Señor para todo su pueblo, indiferentemente de la denominación. Estela Arias, bendiciones. Lucila Ruiz, bendiciones. Gina Soto también, bendiciones. Comencemos entonces hablando esta tarde de una de las paradojas del Evangelio. Cuando digo de unas es porque el Evangelio contiene muchas paradojas que vista rápida, leyendo rápidamente, uno creería que es una contradicción, pero realmente no hay contradicción. ¿Cuáles paradojas contiene el Evangelio? Como por ejemplo la de hoy, hay que morir para vivir, hay que menguar para crecer, hay que perder para ganar. Si quieres ser bienaventurado, debes ser pobre, bienaventurados los pobres, pero no es la pobreza netamente material. Pero la Biblia dice que el pobre es dichoso cuando el mundo dice que el pobre es desdichado. Paradojas como la que hay que servir para ser el más grande, o hay que ser el pequeño para ser el más grande, que el siervo será el líder de todos. Las paradojas del Evangelio son muy interesantes y suenan a contradicciones, pero realmente es la contracultura que el Evangelio enseña.
El Evangelio enseña una corriente totalmente diferente a lo que el mundo enseña. Si eres pobre, entonces eres rico. Si eres rico, eres pobre, según el Evangelio. Y es lo que vamos a ver hoy, una de esas paradojas. Quiero comenzar leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 26, para que veamos esta paradoja y luego iremos a unos textos del apóstol Pablo. Esta paradoja, particularmente que hay que vivir muriendo, y esto es, hay que morir para poder vivir, el apóstol Pablo también la manejará mucho en sus epístolas. Pero miren palabras de Jesús. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Mire este juego de palabras allí. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí tenemos una de esas paradojas. La paradoja de que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué significa eso? Bueno, no vamos a hacer un texto o una explicación teológica o hermenéutica o exegética del pasaje, pero lo que encontramos es, resumidas cuentas, el precio, el costo del discipulado. Uno de los costos grandes de seguir a Jesús es morir a nosotros mismos. Condición sine qua non también para nacer de nuevo, capítulo 3 del Evangelio de Juan, lo que Jesús le enseñó a Nicodemo. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Ahora, para nacer de nuevo hay que morir. Esto es muy interesante. No estamos hablando de nada físico, obviamente. Estamos hablando literalmente. Aquí lo que encontramos es el lenguaje del Evangelio. Nacer de nuevo significa ser una nueva criatura, en palabras del apóstol Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Pero para nacer de nuevo es necesario morir. Pablo lo diría, morir al viejo hombre. Jesús dice que hay que morir a nosotros mismos, morir a este mundo para poder tener vida eterna. Así que en la Escritura encontramos esta paradoja, y es de las cosas más difíciles y complejas que muchos experimentan al comenzar su caminar con Cristo. Y es cómo morir al viejo hombre, cómo morir a las viejas costumbres, cómo morir a esos hábitos pecaminosos que no agradan a Dios. Muchas personas que no comprenden el Evangelio y más bien se burlan de él, porque recuerde que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, pero para el hombre natural las cosas del espíritu son una locura. Entonces ellos dicen que a los creyentes les han lavado el cerebro, los han hipnotizado, que el pastor les ha hecho una especie de terapia neurolingüística que les ha convencido, que los han, bueno, una cantidad de cosas absurdas y cosas que no vale la pena ni siquiera mencionar. Lo que ellos no comprenden es la obra del Espíritu en la vida y en el corazón del creyente, que como Jesús lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3, es una obra sobrenatural y soberana, con la analogía del viento, ¿no? Cuando Nicodemo no comprende si debe meterse a la barriga de su mamá ya siendo viejo para nacer de nuevo, Jesús le dice: mira, Nicodemo, el viento sopla de donde quieres, y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es una obra soberana, pero también es una obra misteriosa. El nacer de nuevo es una obra misteriosa.
todos los que hayan podido experimentar un nuevo nacimiento podrán testificar de ello y decir, pero ¿cómo fue que yo dejé de fumar? ¿Cómo fue que le cogí fastidio al licor? ¿Cómo fue que dejé de desear fornicar, adulterar o estar en el mundo? A esas cosas que me fascinaban como la nicotina, como el casino, como el licor, ya no le encuentro esos sentidos. Bueno, esa es la obra del Espíritu de Dios, que es soberana, que es misteriosa, que es sobrenatural. Sin embargo, en la vida misma, cuando ya somos creyentes y venimos caminando diariamente en el Evangelio, encontramos que nuestra carne, aunque somos creyentes, no está totalmente eliminada. La presencia de pecado en nosotros no está absolutamente vencida por el hecho de que seamos creyentes. Sí, amamos a Dios, sí, leemos la palabra, sí, oramos, sí, tenemos prácticas espirituales. Pero eso no quiere decir que ya no seamos tentados, que no tengamos problemas con la carne y lidiar con la carne. Sí la tenemos. El apóstol Pablo desarrollará muy bien este tema de cómo es que uno, como creyente, debe vivir según el Espíritu y a qué cosas debe morir para agradar a Dios. Y quisiera entonces que viéramos, por ejemplo, lo que dice Romanos 8:13. El apóstol Pablo dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, conforme a la carne, hacia los deseos y a los placeres de la carne. Juan lo diría, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. La carne, lo que a nuestro cuerpo, a lo que nuestros sentidos y a lo que nuestra pecaminosidad le atrae. Si nosotros vivimos conforme a eso, moriremos. Y ese morir ahí no es simplemente morir físicamente, es morir para con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ya tenemos una clave tremenda. Jesús dice que si nosotros no morimos a este mundo y a los deseos de la carne, que si no morimos a nosotros mismos, no hallaremos la vida eterna. Así que alguien puede decir, yo soy salvo. La pregunta que le haría es, ¿por qué crees que eres salvo? Bueno, porque Cristo murió por mí, porque yo voy a una iglesia. Le digo, sí, eso es importante, creer que Cristo murió por nosotros y que asistes a una iglesia. Pero, ¿qué testimonio tienes de que Cristo vive en ti? ¿De qué forma manifiesta tu vida de que Cristo realmente vive en ti? Hay una transformación. Es una transformación ya mencionada, sobrenatural, misteriosa, soberana de Dios. Nadie puede decir que está en Cristo y sigue siendo la misma persona que era antes de decir que está en Cristo. Quiere decir, estar en Cristo es un asunto absolutamente que es indiscutible, es una transformación. No hay una terapia. En las iglesias no tenemos terapias para dejar de ser vulgar, venga la terapia para saber hablar bien, venga la terapia para no ser violento, tenemos la terapia para dejar de beber. No hay terapias, no hay nada de esto. Es la obra del Espíritu por su palabra actuando en la mente y en el corazón del creyente. Entonces, no es un asunto de que yo diga creer. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo de la obra de Jesús y de la transformación del Espíritu y de la obra de la palabra en mi vida. El apóstol dice pues entonces que hagamos morir lo que está en nosotros, las obras de la carne. Muchas menciones va a haber de esto, hagan morir al viejo hombre, todo el asunto que está en las Escrituras. Ahora, la Biblia afirma que debemos hacer morir las obras de la carne. Esto lo diría el maestro Jorge Atienza en su libro Cómo pastorear y ser pastoreados. Afirma que debemos hacer morir las obras de la carne. Entonces, esa expresión de hacer morir es un verbo que en el griego está en un presente continuo. Entonces, la traducción sería más fácil o más literal es ir haciendo morir, o significa vivir haciendo morir. Por eso esta reflexión se llama vivir muriendo, ¿sí? Vivir muriendo, porque para la vida del creyente todos los días nosotros tenemos que ir a hacer morir algo en nosotros. Entonces el texto dice que hagamos morir,
pero como es un verbo en presente continuo, la traducción literal sería ir haciendo morir o vivir haciendo morir. Entonces Pablo, el apóstol, además dice que este proceso de hacer morir muestra nuestra tendencia pecaminosa, pero para morir a esta tendencia pecaminosa solo puede darse bajo la influencia y con el poder del Espíritu Santo. No se puede hacer morir en nuestras propias fuerzas, no se puede hacer morir con terapias evangélicas o humanas o venga un curso de hacer morir. No, eso no existe en la Biblia. La única forma de que las obras de la carne o que la vida carnal del creyente termine es si aprende a vivir la vida del Espíritu, solo con el poder del Espíritu Santo, solo a través de la influencia poderosa, otra vez, soberana, sobrenatural y misteriosa del Espíritu Santo es que podemos morir. Ahora, hay que aceptar las presiones del Espíritu que vienen sobre nosotros cuando nos redarguye de pecado, cuando el Espíritu Santo nos muestra la verdad, nos conduce a la verdad y nos lleva al arrepentimiento. La verdad es que el Espíritu Santo es quien nos acerca más a Cristo y solo por Él y a través de Él es que podemos ser imitadores de Jesús y podemos ser lo que Jesús quiere que seamos. No, somos un fiasco y un fracaso en nuestras propias fuerzas, pero cuando lo hacemos según la voluntad de Dios, según la dirección de Dios y con la influencia y el poder del Espíritu Santo, solo puede ser posible hacer morir. Entonces el Espíritu Santo obra en el creyente, mostrándole la mentira y que la diferencia de la verdad, lo malo de lo bueno, y de esa manera nos conduce a hacer una vida agradable al Señor. Pero utilicemos las analogías de las experiencias humanas para mencionar tres formas de hacer morir. Si el texto bíblico, si la Biblia misma me invita a hacer morir, a vivir muriendo, a que cada día yo tenga que morir. La expresión de Juan Bautista es fascinante. Ustedes la han visto allá en el Evangelio de Juan, cuando Jesús es bautizado por Juan, entonces Jesús lo empiezan a seguir discípulos. Por allá algunos le dicen a Juan, mira, el que tú bautizaste en el Jordán hace y tiene más discípulos que tú. Y Juan dice, miren, nada tiene el hombre que no le sea dado del cielo. Así es necesario que yo mengüe para que Él crezca y que Él crezca. Entonces es ahí donde nosotros encontramos la verdad del precio del discipulado y el valor y el costo del discipulado. Y es que Jesús nos invita a que nosotros menguemos. Hay muchas cosas en las que nosotros debemos menguar. Hay una cantidad de obras pecaminosas y manifestaciones pecaminosas en nosotros que debemos renunciar día tras día. El apóstol Pablo era quien decía, yo cada día muero. Hablemos de esas tres analogías de la experiencia humana en que podemos hacer morir esa obra de la carne y esa vida pecaminosa en nosotros. La primera analogía es hacer morir por abandono. ¿Cómo es esto? Mire, si usted tiene una planta y deja de regarla porque necesita agua o deja de sacarla al sol porque necesita sol, si usted abandona una mata, una planta, ella va a morir. Entonces uno hace morir por abandono. Si usted tiene una relación de amistad con alguien y dejan de llamarse y dejan de relacionarse y ese vínculo se va abandonando, pues tarde o temprano, entonces esa relación se muere. Y es de la misma forma. Nosotros debemos ir abandonando esas conductas pecaminosas hasta que desaparezcan de mi vida. A ver, cada uno de nosotros pensemos qué obra pecaminosa todavía tenemos, qué apego pecaminoso, qué hábito pecaminoso tenemos. Entonces pensemos en eso y pensemos aplicarle el abandono. Por ejemplo, si tú tienes un hábito pecaminoso de la vulgaridad, entonces ¿cómo yo puedo abandonar la vulgaridad?
o dejar la vulgaridad abandonando las amistades que hablan de esa forma. Si estás, por ejemplo, con el hábito de la pornografía, ¿cómo puedes hacer morir esa obra de la carne? Bueno, debes abandonar páginas de internet, abandonar redes sociales y abandonar todo lo que nutre ese deseo pecaminoso a tu carne. Así que para cada hábito pecaminoso, sea de bebida, ludopatía, sea alguna adicción a cualquier cosa, el primer método que podemos usar para hacer morir es el abandono. Abandonémoslo. Abandonemos una amistad, una relación, abandonemos una página web, abandonemos el hábito de estar hasta tarde con el computador si estás, por ejemplo, habituado y esto es adicto a los juegos en línea, entonces empieza a abandonar eso. ¿Es difícil? Sí, no va a ser fácil, sobre todo porque la carne está habituada a esas prácticas. Entonces la primera forma para hacer morir en este vivir muriendo es por abandono. Pero la segunda analogía también se puede hacer morir por extirpación. Esto es un poco más agresivo. Cuando alguien tiene que someterse a una cirugía para extirparle algo, ¿no? Para que le extirpen un tumor, para que le extirpen algo extraño, una masa que tiene en su cuerpo. Entonces tiene que someterse a una cirugía, tiene que someterse a algo que es agresivo. Y, por ejemplo, cuando dejamos que un conflicto crezca y permanezca en nosotros, llega a convertirse quizá en una raíz de amargura. Entonces, si queremos solucionar ese problema, tenemos que hacernos un examen profundo, mirar la situación hasta llegar al origen mismo, a la raíz y extirparlo de raíz. Entonces tenemos una primera forma de hacer morir en este vivir muriendo. Estamos hablando del precio, el costo del discipulado. Para vivir tenemos que morir y para hacer morir hay por ahora dos formas. Uno, el abandono. Un abandono de un hábito pecaminoso, de un ambiente, de un lugar, de unas amistades, de un círculo, de un hábito. Lo segundo, si el abandono no te da resultado, entonces acude a la extirpación. Busca la raíz de ese hábito pecaminoso. Busca el por qué eso está en ti. ¿Qué es lo que quiere satisfacer tu carne al tener esa atadura, al estar ligado a ese hábito, a esa práctica pecaminosa? Y la tercera, para hacer morir, y esta sí es mucho más violenta, es a través de la muerte, pero es por la crucifixión. Mire, hay que hacer morir por medio de la violencia. No estamos hablando literalmente, no. Por ejemplo, en los mataderos se utiliza el sistema para matar las reses. Hay situaciones en la vida en que no cabe otra cosa que aplicar el método violento para hacer morir el pecado en nosotros. Entonces, algunos han testificado de que empezaron a tener ciertas relaciones vía chat con una persona que no era su esposo o su esposa, y empezaron a saludarse y empezaron a conocerse más, pero luego se dieron cuenta de que estaban traspasando unos límites, de que dicha relación los podía llevar a un adulterio, a una fornicación, e inmediatamente cortaron con eso y entonces no siguieron chateando, eliminaron a esa persona de la cuenta y cortaron con eso. Aquí es donde tenemos que aplicar el método violento, es cortar sin misericordia, sin vacilaciones. ¿Tienes problemas con las drogas? Y has tratado de abandonar, te has ido de la ciudad, te has apartado y no has podido, buscaste la raíz y sabes que es un hábito que cogiste desde la juventud por llenar un vacío de la paternidad y entonces descubriendo una raíz no has podido dejar el hábito de las drogas, entonces tienes que utilizar el método violento, es la crucifixión, es sin misericordia, es cortar. No es decir, no, poco a poco, ya no voy a fumar tanto, ya no voy a consumir tanto, poco a poco, no. En la Biblia no hay un poco a poco. En la Biblia hacer morir es tajante. Hay tres métodos, abandono, ya lo dijimos, extirpación, que es el segundo, pero el bíblico, si uno dijera cuál es el que más se ajusta a lo que el apóstol Pablo menciona y a lo que Jesús nos invita, es este.
el método violento. Entonces hay que abandonar por completo eso. Cuando advertimos que una amistad, que una relación, que una serie de televisión, que algo que estoy leyendo, que un chat con una persona que no es mi cónyuge, que una relación muy cercana con una persona del sexo opuesto, o que ciertas cosas me están conduciendo a la carnalidad, a abandonar mi comunión con Dios, o a poner en duda quién es Dios para mí, o a pisotear su gracia, cuando estoy percibiendo que quita la paz, que roba la comunión, que estorba, entonces hay que aplicar el método violento, y es cortar con eso, es la cruz. De estos tres métodos para hacer morir las obras de la carne y que Pablo insinuía en el pasaje de Gálatas, el último, el violento, es el que más se acomoda a la Escritura, el que más nos invita a la Biblia a hacer morir. La expresión de crucifiquen, y la crucifixión es una experiencia que implica violencia. Implica que si quiero hacer morir las obras de la carne, debo aceptar esa cuota de dolor. Si estás en relación con tu novio, con tu novia que no es creyente, se están yendo a la cama y él no quiere comprometerse ni con el Señor para convertirse, ni contigo para el matrimonio, debes cortar con eso. Hay que cortar con cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Muchas veces somos muy complacientes con nosotros mismos y nos justificamos a nosotros mismos y andamos buscando que Dios también nos justifique y que tenga de nosotros lástima y que tenga misericordia y diga qué pesar, cómo le hace de falta a esa persona o ese hábito, qué pesar, mire, tiene el síndrome de la ansiedad, de la abstinencia, está en ansiedad y está desesperado. No podemos ser misericordiosos con nuestros hábitos pecaminosos, porque el diablo no tiene misericordia de ti. Cuando él trae la tentación es para hacerte caer, para derribarte, para derrumbarte, para pisotearte, y cuando te vea en el piso, él no va a llorar contigo. El diablo no va a decir hay que pesar, el mundo no va a decir hay que pesar. Usted que empezó con prácticas de vicios, simplemente porque un amigo le invitó a fumar, por presión de grupo te fuiste a la cama con un tipo que no es nada contigo, por presión de grupo entonces haces lo que los amigos te dicen hacer por redes sociales, estás aceptando retos de desnudarte, de mostrarte, de acostarte, de ir, de fumar, de consumir. Sí, ellos te inician allí, pero luego cuando estés hundido en ese pantano y en ese foso nadie te va a sacar. Así que tenemos que tener el carácter de reconocer nuestra debilidad. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y aunque esto suene extraño y no es nada, ningún método humano ni un humanismo barato, no. Pero el peor enemigo somos nosotros mismos. Así que no tenga misericordia. A la hora de usted ser complaciente con usted mismo, no lo haga. Renuncia a eso, abandónelo, estírpelo o mátelo, de raíz córtelo. Es la única forma en que nosotros podemos obedecer esta palabra que Jesús dice. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y eso estaba hablando él de él mismo. Y Cristo murió y nosotros somos fruto de su aflicción, fruto de su muerte. El que ama su vida, nótese eso, la perderá. Así que no pongamos a ser misericordiosos con nosotros. Hay gente que dice, yo estoy muy joven, yo he sufrido mucho en la vida no me ha dado lo que yo he querido, voy a gozarla, voy a disfrutarla, y se desenfrenan en el pecado y van a hacerlo y a deshacer con su vida, pero no es así, tu vida no es tuya. Cuando tú dices que tu vida es tuya, entonces no es de Cristo y estás perdido y en vida estás muerto. Pero la invitación de Cristo para el discipulado y para ser ese creyente que Él quiera que nosotros seamos debes vivir muriendo a ti mismo. Yo sé que muchos que les gusta el egocentrismo y que les gusta el hedonismo y que su vida se centre solamente en ellos, cumple tus sueños, ve detrás de tus metas, tú eres el dueño de ti mismo, el Señor de tu existencia, esto no les vende, esto no les gusta, porque ellos dirán, ¿cómo vas a renunciar a tus sueños para seguir a Cristo? Nótese que renunciar a mis sueños no es tácitamente eso, solo si mi sueño pisotea el principio bíblico, solo si mi sueño me impide ser creyente, solo si mi sueño está por encima de Dios. Pero Dios está sobre todas las cosas y aún a mi carne debo ir muriendo. Todos los días debo ir muriendo. Sí,
tenemos que alcanzar a decir lo que Pablo diría: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero noten que el que dijo eso también dijo una vez: no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Y Pablo, que es el cristiano más ilustre que el cristianismo ha dado durante estos 2000 años, dijo: no lo he alcanzado ya. Y cuando uno lee eso, dice: si Pablo no lo ha alcanzado, entonces ¿dónde vamos nosotros? No nos frustremos por eso. Comencemos desde allí. ¿Qué es lo que debo hacer morir? Ahora esa es la pregunta que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debemos resolver. Pero no se pregunte a usted mismo si no tiene la sensatez o la sinceridad de confesar su pecado. Dígale al Espíritu de Dios que le muestre qué es lo que está en usted que debe hacer morir. ¿Qué obra de la carne? ¿Qué hábito pecaminoso? Usted dice: yo no adultero, yo no fornico, pero puede que usted tenga la intriga, el chisme, o una raíz de amargura, o una falta de perdón, o que por ahí tenga simplemente un odio hacia alguien, hacia usted mismo, una falta de amor propio, o que no tenga la consagración que Dios le pide, o que no esté obedeciendo lo que Dios le ha mandado. Hay tantas cosas que debemos ver de nosotros y decirle: Señor, Señor, en esto yo tengo que hacer morir el deseo de mis ojos, el estar viendo y observando cosas que no te agradan, o el deseo de mis oídos. Me gusta estar chismoseando y averiguando la vida de otros y divulgándola. Oh Señor, no soy honesto, no soy honesta, no hablo con la verdad. Oh Señor, no soy sincero, no soy sincera, o soy maltratador con mis hijos o con mi cónyuge. No sé, hay tantas cosas que el Espíritu de Dios nos va a mostrar, y esas cosas son las que Dios nos dice hoy: hay que vivir muriendo. Todos los días hay que morir a algo nuestro. Ahora, ¿qué alcanzaremos con esto? Mientras nosotros más murimos a nosotros mismos, mientras más menguamos de nosotros mismos, Cristo va creciendo en nosotros. Es la única forma. En nuestra vida no pueden haber dos señores. No estamos nosotros aquí en el trono y Jesús con otro trono. No. O es Él o somos nosotros. Es ahí donde el Señor pide el primer lugar y donde nosotros debemos cedérselo. Oremos al Señor y demos gracias, porque aunque el precio del discipulado es alto, Él prometió estar con nosotros todos los días y ayudarnos a vencer esas luchas diarias. Recuerde, hay 3 métodos para hacer morir: el abandono, la extirpación o la cruz, que es la forma violenta, esa que el Señor experimentó por nosotros cuando murió por nuestros pecados para que usted y yo fuéramos salvos. Hay que tomar decisiones, son duras, sí, son duras, pero cuando hay que decir no más, es no más. Un marido maltratador, abandonador, abusador, si hay que decirle no más, te vas de casa, te vas de casa. Un hijo adicto que consume no solo su vida, sino que consume tu paz, está consumiendo los bienes de la casa, está consumiendo todo. Si no se quiere rehabilitar, le hemos querido ayudar, entonces si hay que expulsarlo, no más, no más. Igual se perderá afuera como se está perdiendo adentro. Entonces hay que arriesgar allí a ver si valora lo que tiene en casa. Pero no solamente esas decisiones, sino también hábitos pecaminosos en nosotros, que es lo que más el Señor espera y demanda. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, porque ella nos guía a toda verdad. Ayúdanos, tú nos conoces, Espíritu Santo, escudriñanos, muéstranos, como dijo el salmista: ¿quién podrá comprender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, oh Jehová. Líbrame de los que me son ocultos, oh Señor. Gracias porque hoy podemos decir que tú eres nuestro ayudador, que quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a abandonar ese hábito pecaminoso y a través del abandono que muera. O ayúdanos a extirparlo, Señor, ponernos en tus manos y que tú nos muestres esa raíz y que la saques de nosotros. O llévanos a la cruz. Ayúdanos a crucificar ese hábito pecaminoso. Ayúdanos a crucificar ese sentimiento que aborreces que está en mí. Ayúdame a crucificar eso que estás pidiendo y demandando de mí, a hacer morir.
porque el llamado tuyo es vivir muriendo, y si morimos a nosotros mismos hallaremos la vida eterna. Gracias, Señor, porque ese es el reto que tenemos por delante. Ayúdanos a vivirlo y a cumplirlo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos y cada uno de los que estuvieron esta tarde en confinados. La paz de Dios sea en sus vidas, en sus corazones. Recuerden, lunes, cuando no es festivo, miércoles y viernes tenemos confinados, 5:30 es nuestra cita. El video queda en Facebook para que usted pueda compartirlo con amigos, y en la noche es colgado en YouTube para que también entre al canal, a mi canal, y lo comparta con otras. La gracia, la misericordia, la paz, la bendición del Señor sea en todos y cada uno de ustedes. Dios bendiga sus familias, Dios bendiga sus hogares, su entrar, su salir. Y recuerde, hermanos, en estos tiempos y siempre alcemos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro no viene de los montes, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Bendiciones a todos, hasta pronto.